¿Qué significa la captura del Chapo o de Manuel Guzmán Loera? En primer lugar, demuestra que el gobierno federal mexicano ha sido capaz de ir creando la infraestructura institucional que le permita llevar adelante la persecución y la captura de estos criminales. Hay que reconocer también que fue a través de la cooperación con el gobierno de Estados Unidos. O sea, fue una operación de inteligencia conjunta en la cual además la Marina fue el instrumento central de esta política. Es decir, seguimos teniendo involucrados a los militares en la política de persecución militar de este país. Es un golpe efectivo, es un gran logro para este primer gobierno que demuestra que este gobierno sí está dispuesto a continuar con una política de combate a las organizaciones criminales de este orden o tal vez de un orden todavía menor. Este era el gran líder o la cabeza más importante de este tipo de organizaciones criminales. Lo que sigue desde este punto de vista es dos cosas. Uno, ver si el gobierno continuará con una política consistente de detención de este tipo de organizaciones criminales y de desmantelamiento de las mismas. Y segundo, que este es el gran reto del gobierno mexicano nuevo, tener la capacidad para procesar a este tipo de delincuentes. El problema que tenemos aquí enfrente es que un personaje como el Chapo Guzmán, que después de la fuga logró reconstruir e incrementar una organización o una empresa ilegal de magnitud global impresionante, que además en las averiguaciones futuras tendrá que consolidarse, significa que cualquier tarea de procuración de justicia, de investigación y de integración de toda la evidencia necesaria requiere de la cooperación internacional no solo de Estados Unidos, sino de varios países. Y esto lleva a una serie de dilemas. ¿Quién debe juzgar al Chapo? Tiene acciones criminales en Estados Unidos, como las tiene tal vez en Colombia, en Argentina, en Centroamérica, por supuesto, en México, o inclusive en algunos países en Europa, como ha estado saliendo en los últimos días. Segundo, ¿dónde está toda la evidencia? Pues básicamente está en México, pero no toda la vamos a encontrar en México y requiere, por lo tanto, de cooperación. Estados Unidos tiene el interés de juzgarlo en su país, pero la manera de juzgarlo en su país depende de las leyes de ellos y los intereses de ellos, no de los nuestros. México tiene que llevar adelante una política que resuelva la impunidad con la que vivieron estos criminales y también la impunidad que está detrás de no juzgarlos. Es necesario que tengamos la capacidad jurídica, fiscal y policial para demostrar que él cometió todos estos crímenes. Por ejemplo, si formalmente se le atribuyen una serie de cientos de muertos a través de los combates que, por ejemplo, en Ciudad Juárez tuvieron lugar durante los últimos años para controlar ese espacio para traficar la droga hacia los Estados Unidos, pues tenemos una situación de una crisis humanitaria que hay que resolver a través de una justicia bien llevada adelante, con un debido proceso. Otro punto que es importante entender ahora es qué va a hacer el gobierno federal y hacia dónde tiene que dirigir su política criminal. Es obvio que la detención de este capo, así como también el probable o esperado desmantelamiento de esta organización, así como de otras organizaciones criminales que operan en el país y que son de una magnitud impresionante, va a requerir continuar con una política de seguridad pública muy sólida, muy consolidada y muy coordinada. Además de eso, va a necesitar, redefinir la política criminal hacia el tema de las drogas ilegales. Estados Unidos está cambiando su política a través de su sistema federal. México tiene que reorientar necesariamente su política a lo que podemos esperar y queremos de este sistema criminal nuevo. En ese sentido, se requiere de un debate de política pública mexicano nuevo, viendo qué podemos hacer para eliminar el daño de esta política previa, particularmente de las drogas ilegales, y cómo avanzar en la prevención. Este es un tema importante y finalmente viene otro tema, es decir, hay consecuencias de todas estas capturas. Las consecuencias pueden ser la caída de estos grandes criminales y de sus organizaciones, pero requiere, por lo tanto, de un reconocimiento de la sociedad de este fenómeno. Ha habido ya inclusive marchas organizadas o prefabricadas a favor del capo que demuestran que hay personas que están dispuestas a defender las actividades ilícitas a cualquier costa, y esto es algo que debe de cambiar en la sociedad mexicana. Pero no solo son ellas. Atrás del capo, atrás de la impunidad y de la inmunidad de la que gozó por prácticamente una década,
hay políticos, hay empresarios, hay lavado de dinero, hay tráfico de influencias, contrabando de armas, de drogas, humano, etcétera, que está atrás de todo esto y que no pueden haber pasado desapercibidos en distintos gobiernos locales, estatales y el gobierno federal. Por lo tanto, esta averiguación debe llevar adelante todo un proceso de reconstrucción de nuestras instituciones. Muchas gracias.